Hola, buenos días. Muy bien, bueno, pues yo soy América González y voy a hablar sobre educación en salud con enfoque intercultural. Me invitaron a darles esta pequeña capacitación con un enfoque breve, algo muy de introducción. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar. El objetivo de esta capacitación es fomentar la apropiación del conocimiento sobre salud y enfermedad a través de la educación en salud a la población, considerando sus propias experiencias culturales. Es decir, vamos a abordar lo que es la educación en salud, pero con este enfoque, con esta visión de la interculturalidad. La educación en salud en sí es todo un proceso que es difícil y con este nuevo enfoque intercultural, pues podría llegar a ser todo un reto. Sin embargo, pues hay formas de adecuar la educación en salud y en sí que es. La Organización Mundial de la Salud la define como una disciplina que se encarga de orientar y organizar estos procesos educativos. ¿Cuál es su propósito? Influir de forma positiva en conocimientos, prácticas y costumbres tanto a un individuo como a su comunidad. ¿Y en relación a qué? Pues a su salud. Es decir, darle la información al individuo o a la comunidad y las herramientas para que ellos tomen las decisiones adecuadas autónomamente sobre su salud, sobre qué puede mejorar su salud. Un nivel bajo de educación en salud puede representar una serie de dificultades en el mantenimiento de la salud. Esto quiere decir, ¿por qué es tan importante la educación en salud en una comunidad? Porque cuando no se le brinda la información a esa persona o a esa comunidad, no va a poder tener opciones, no va a poder conocer qué más puede hacer. Entre esas barreras que tiene el sistema de salud para brindar esa educación son las barreras sociales para el acceso a los servicios de salud. En este enfoque intercultural, cuando en el estado de Chihuahua trabajamos principalmente con grupos de poblaciones indígenas, como las poblaciones rarámuri, los menonitas, pero también trabajamos con grupos de población migrante internacional y pueden ser este tipo de barreras de dónde ellos viven, de qué tanto recorren para poder llegar a la unidad de salud, qué tienen que dejar, qué tienen que sacrificar, qué pueden pasar dentro de ese trayecto. Estos problemas en el uso correcto de medicamentos también pueden ocasionar que al no tener un nivel de educación en salud, ya sea porque no confían, no tienen esa cultura, parte de su cultura y de sus costumbres, ellos creen o otorgan otro tipo de propiedades a otros tipos de medicina que ellos emplean y a lo mejor la medicina clínica o farmacéutica, pues para ellos no es una opción. Entonces, al introducir esta medicina podrían tener problemas. El acceso deficiente a la información en salud, ya sea porque existen barreras en el lenguaje, principalmente es una de las barreras, que no hay forma de otorgarles esta información. No existen muchas herramientas, sin embargo, hay otras que nos pueden facilitar, que más adelante veremos. Hay dificultades en el control de enfermedades crónicas. La cosmovisión que pueden tener estos grupos en lo que es la vida, la muerte y la enfermedad puede alterar la visión o la perspectiva de una enfermedad crónica. Entonces, ellos la pueden llevar de una manera diferente a lo que la medicina científica alopática puede recomendar. La educación en salud es una de las funciones esenciales de la salud pública. Estas funciones nos ayudan a que los sistemas tengan una forma más fácil de evaluar el estado de salud de la población y a considerar todo lo que son sus determinantes sociales, los factores, a incluso a desarrollar políticas, a abordar diferentes estrategias, a asignar los recursos de diferentes maneras y por eso es tan importante tener la educación en salud con este enfoque intercultural. Estas son algunas de las funciones, son 11, fueron recientemente renovadas y pues para que las conozcan.
Son muy amplias, cada una es muy compleja, pero dentro de ellas está la educación en salud. En sí, la educación para la salud no es el fin. El chiste no es llevar solamente información a las personas, otorgarles y decir yo ya cumplí, ya entregué los folletos, ya di las pláticas. No es el fin, sino que es un medio. Es una de las herramientas que tiene el sistema de salud por la cual la sociedad puede acceder a mejores condiciones de vida, que son los determinantes sociales de la salud. Nosotros al platicarles a las personas sobre la higiene, sobre los métodos anticonceptivos, sobre por qué es importante el saneamiento básico, el alimentarse bien, el realizar actividad física, el beber agua. Se les está enseñando a aprender a cuidarse, no a curarse. Es necesario que tengamos este enfoque preventivo, por eso la promoción de la salud tiene más ese enfoque, pero es todo un proceso. El educador debe ser entendido como un facilitador de contextos adecuados, es decir, el educador no es aquella persona que se le va a imponer algo a la persona oyente, sino es aquel que motiva el cambio. A continuación, pues se van a anunciar algunas herramientas y aspectos a tener en cuenta en la educación para la salud. El modelo educativo convencional nos dice, cuando una persona generalmente solo está hablando y el otro solo está escuchando, pero la persona que habla no consideró el contexto que el oyente tiene. Es decir, yo sé, tú no sabes, tú escuchas, tú aprendes, tú debes de hacer, tú debes de implementar lo que yo te estoy diciendo. Sin embargo, al no escuchar todo el contexto de las personas, no hay un conocimiento previo, no hay una comprensión de la realidad, no conocen sus expectativas, no hay un código de comunicación, es una comunicación vertical y es unidireccional. ¿Cuáles son sus consecuencias? No hay una valoración de la persona, puede generar una ruptura en la, en la comunicación y en la confianza con el educador. No hay una comprensión mutua, se resiste, no hay una insatisfacción a la información que se le está brindando, podrían tener una resistencia al cambio e incluso hay una interpretación deformada. La información que se le está otorgando al oyente pudiera ser que no la comprenda de la manera que debería, porque este modelo pues resulta ineficaz. Por eso la propuesta del modelo educativo intercultural es más horizontal y bidireccional, donde nos dice que hay una escucha mutua. Yo sé diferente a ti, tú sabes diferente a mí. No es que no sepas, sabemos diferente y tenemos diferentes conceptos, por lo que la escucha mutua hace que haya un enriquecimiento mutuo. El hecho de tener una escucha con un conocimiento previo, comprender la realidad, conocer todas sus expectativas y utilizar diferentes códigos de comunicación, porque a pesar de que haya diferentes barreras de lenguaje, se puede saber con diferentes símbolos, con audios, más auditivo, con imágenes, o pues conocer el contexto. Y las consecuencias de implementar un modelo educativo así es que hay una dignificación y una autoestima. La persona puede sentirse más integrada y con mayor confianza para tener esas dudas, externar sus dudas al educador. Hay una comprensión mutua y apropiación de nuevos conocimientos, hay un gusto por aprender y por compartir, porque se está generando un aprendizaje y hay interpretaciones más acertadas. ¿Qué se necesita para poder llegar a este modelo educativo, a esta propuesta? Pues tener puentes interculturales, tener una apertura, una escucha mutua, una exposición bidireccional. En el ejemplo que vamos a tratar es sobre el modelo alopático, que es el modelo científico, por así llamarlo, con el modelo tradicional de una cultura. Tienen diferentes habilidades y técnicas sanitarias. En el ejemplo es un parto, pues vemos la imagen donde en sí en el modelo alopático está más enfocado, tiene procesos estrictos de higiene, de desinfección, de seguridad, se ve con un enfoque de riesgos, se está monitoreando a la paciente, a los signos vitales de ella, del bebé. Y en el otro modelo se puede enfocar más, a pesar de tener lo anterior o
considerar lo anterior, se enfoca más a la espiritualidad, a los masajes, a las posturas, a la confianza que puede llegar a tener entre la persona que está auxiliando y la mujer embarazada. Ambos adquieren las competencias de manera razonada, motivada y sin imposiciones. Entonces, ¿qué pasaría si se juntan, si se negocian, hay una negociación y se llegan a diferentes acuerdos? Cada uno tiene fortalezas y debilidades. Entonces, la pregunta es, ¿qué procedimientos debo incorporar para mejorar la práctica? ¿Qué problemas tienen para desarrollar mejor su trabajo? Eh, un- Esto es importante porque ya, si se pueden integrar los dos, en vez de que las mujeres asistan con un método tradicional donde pueden correr muchos riesgos y si se presenta algún problema, a lo mejor no van a tener las herramientas para poder ayudarle. Entonces, si se pudieran combinar las dos, se respeta su creencia, su entorno, pero también se le asegura que va a estar en un entorno médico clínico que también le pueda brindar esas herramientas. Por eso es importante que exista esa participación comunitaria. Esta participación es un instrumento que favorece la toma de decisiones entre las necesidades sentidas y reales que tienen y sus intereses con lo que el sistema en sí, la institución de salud, le está ofertando. Aquí podemos ver que es como un proceso cíclico, es algo que puede ir mejorándose, cambiándose. Primero, la institución proporciona información, de tal manera que la comunidad pueda entenderla y utilizarla en provecho propio. Pongamos de ejemplo, bueno, continuamos con el ejemplo de las mujeres embarazadas. Si en una comunidad las mujeres embarazadas no están asistiendo a sus consultas antes o sea, durante el embarazo, antes del parto y después del parto. Pudiera ser pues, por diferentes situaciones. Sabemos que esto implica un riesgo de muerte materna, entre otras situaciones, pero para ellos, por ejemplo, puede ser no una prioridad. Para la mujer embarazada pudiera ser una prioridad tener que quedarse en casa con sus otros uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos que tenga, más que ir a atenderse y revisarse. Entonces, la comunidad, al presentarle a la comunidad el problema en sí y el sensibilizarlos un poco, brindarles esta información en qué problemas pueden tener si no acuden a sus consultas de revisión y durante el embarazo y previo al parto, la comunidad puede ampliar su visión de esta problemática y priorizar y tomar decisiones y diseñar su plan de acción, pero se debe de conocer las causas de las causas, ir un poco más, es aquí donde entran los determinantes sociales, porque no se está hablando que a lo mejor no tienen ese interés o no conocen. Ellas saben, pudieran saber que es necesario acudir al médico, sin embargo, por ciertas situaciones no pueden ir porque a lo mejor deciden quedarse en casa, cuidar a sus hijos o acudir a trabajar porque lo necesitan o no pueden trasladarse al lugar. Entonces, cuando se externan estas prioridades, la comunidad puede trabajar en esos problemas y entre los líderes, ya sean gobernantes o líderes de salud dentro de su comunidad, estas figuras de salud de liderazgo, la comunidad presenta su visión de la problemática y solicita la colaboración de la institución con acciones concretas. Se le puede otorgar, la institución retroalimenta y amplía la visión de la problemática a la comunidad y se compromete con acciones concretas. En este ejemplo, se podría decir que los líderes de la comunidad le comentan a la institución de salud, no, pues la razón por la que las mujeres embarazadas no suelen ir. Entonces ellos pueden ofrecer y decir, un ejemplo, ok, pues que entonces vengan también con sus hijos y se les va a atender a ellos también. Se va a revisar y se va a aprovechar en lo que ya está en su consulta, en su revisión o en los talleres que tiene que tomar para un embarazo sano o de lactancia o de lo que la información que le vayan a dar, se le va a brindar también un espacio a los hijos. Es decir, también en lo que tú estás ahí, también tus hijos van a estar recibiendo atención, se les va a revisar, se les va a brindar actividades para que también aprendan.
Y de cierta manera podría ser una opción para que también aprovechen ese tiempo y no vean que tienen que dejar a sus hijos allá, sino que también son incluidos en estas actividades. De esta manera la institución pues puede brindar un mejor servicio y considerando esas necesidades que ellos tienen y pues respetando las decisiones que ellos pueden llegar a tener. No es para que la comunidad ejecute lo que en sí el educador le indica, sino que es una opción al final de cuentas, pero la educación en salud, su objetivo es llegar a este convencimiento para que de manera autónoma la persona decida. ¿Qué herramientas tiene el educador para que se capacite y pues para que pueda brindar una mejor educación en salud? Primero que nada, el conocimiento de la cultura a trabajar. Como estamos hablando de una educación con un enfoque intercultural, tienes que saber a qué a quién te estás dirigiendo. Es decir, con qué cultura vas a tratar, qué costumbres, qué creencias tienen, y sin prejuicios y sin ideas preconcebidas. Es importante evitar la opinión personal, respetar sus costumbres y sus creencias. Evitar cuestionar para cambiar, solo para conocer y comprender. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede preguntar mucho, se puede preguntar el por qué crees eso, por qué no mejor piensas esto, por qué decides eso. El chiste es nada más preguntar para conocer y comprender, no para intentar cambiar su opinión. La convivencia con la comunidad es posible tener una convivencia de forma respetuosa, con autorización de los líderes y sin apropiación cultural. Esto puede llegar a servir para darnos una idea de cómo es cómo viven en su día a día y cómo perciben, cómo entienden ellos ciertos conceptos que a lo mejor para nosotros son más básicos. El conocimiento básico del idioma. El idioma es una de las barreras principales para poder tener este desarrollo de educación intercultural, pero hay formas sencillas. Generalmente en Chihuahua se trabaja con grupos rarámuri y con grupos menonita que tienen otros idiomas y se espera que ellos aprendieran el español o que supieran comunicarse con nosotros. Sin embargo, también nosotros debemos aprender lo básico, al menos del idioma técnico, la parte de salud de su idioma, para poder facilitar y que dignifique más el trabajo que se está haciendo con ellos. Por eso hay que leer estos manuales, hay que buscar las capacitaciones que se brindan para aprender estos y ponerlo en práctica. El número 6, pues esto es practicarlo. La educación es todo un proceso, eh, tanto el educador como el que escucha aprenden. Hay que identificar esas oportunidades, errores y cambios. Es decir, cuando estoy dando una charla, una plática, un taller, una dinámica, cuando estoy hablando con un grupo, ya sea de un grupo de edad o de varias edades, puedo darme cuenta cómo están recibiendo la información por su recepción, sus movimientos físicos, como sus facciones, qué es lo que están haciendo, si realmente me están poniendo atención y les interesa, o si al momento en que yo dije algo ellos se sintieron incómodos. Esto nos puede ayudar a identificar esto, nos puede ayudar a cambiarlo. Es decir, se vale aceptar que a lo mejor nos equivocamos y que a la siguiente podemos cambiar esta palabra o que no supimos explicarlo de una manera más sencilla y que no lo pudieron entender, no lo lograron entender. Entonces, es una práctica y es de tener mucha paciencia. Paciencia a nosotros mismos y paciencia a las personas que les estamos dando la información, porque esto es un proceso para ellos, no se puede cambiar de un día para otro, sin nada más porque alguien te dijo que beber agua es mejor que consumir algún refresco. Es todo un proceso. Hay diferentes herramientas didácticas que se tienen que conocer. El educador pues tiene que ser muy creativo para poder llamar la atención de la persona. Hay diferentes tipos de aprendizajes. Le podemos llevar a las personas por el medio auditivo, visual o kinestésico. Entonces, las actividades y acciones que hacemos tienen mucho que ver con la forma en que ellos lo reciben. Que sea práctico, que sea simple, que sea aceptable para la cultura, que sea adecuado a los grupos de edad.
diferentes juegos, actividades recreativas, dinámicas, que sean más participativas. Hay que crear ambientes favorables, se pueden hacer demostraciones y actividades grupales, incluso dramatizaciones, donde en todo este proceso también la gente va aprendiendo y se va desarrollando. Y pues puede haber ayudas didácticas y uso de las tecnologías. Bueno, puse esta imagen referente a diferentes juegos culturales donde se pueden aprovechar diferentes espacios para hablar con ellos, para hablar de la actividad física, por ejemplo, si ya tienen un juego que promueve la actividad física, pues podemos usarlo de ejemplo y nada más integrar este plus de información de, mira, cuando te estás jugando a la pelota, tu cuerpo está beneficiándose en esto, tienes beneficios a tu salud mental, a tu salud física. Entonces, este tipo de ejemplos pues, nos puede servir para promover diferentes actividades que sean con este enfoque intercultural. Para concluir, me gustaría compartir esta pequeña reflexión. La necesidad de resolver problemáticas sanitarias en los contextos indígenas sigue vigente. Es aconsejable por lo menos actuar con mayor humanismo y humildad y abrir espacios de escucha y autonomía para que la gente pueda decidir su relación con la biomedicina. Es decir, que las personas necesitamos tener estos espacios de escucha, de ser muy humanos, tratar como nos gustaría que nos traten y permitir dejar a las personas ser autónomas y decidir su relación con lo que el sistema le ofrece, el sistema de salud. Es difícil porque el objetivo del el educador en salud es que la persona aprenda a conservar su salud, pero es un proceso lento, pero es un proceso al que se puede llegar. Ejercer como profesional de la salud en contextos indígenas es a fin de cuentas una oportunidad inmejorable para experimentar en carne propia la interculturalidad en salud. Cuanto más intentamos hacer que las demás personas aprendan, más aprendemos nosotros. Entonces, es importante que ustedes mismos sean los primeros críticos en esta educación en salud que se está brindando. Si ustedes encuentran formas de mejorar, compártanlo. Si no encuentran formas, búsquenlas, pidan ayuda. Aquí tenemos, aquí tienen mi contacto. Muchas gracias. Para cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a la orden. Y